como trabajo autónomo, es decir, donde la persona asume sus propios riesgos de sus labores, que aprovecha los beneficios en forma directa, o sea, autoorganiza su propio trabajo, y por el contrario tenemos el trabajo dirigido o subordinado, que es propio del contrato de trabajo, que se caracteriza justamente por la relación de dependencia y por la subordinación, digamos, de tipo técnico, jurídico y económico que este contrato supone. Cuando hablamos de la nota de subordinación, que es connatural, insisto, al trabajo dirigido, en el aspecto técnico queremos decir con esto que implica la posibilidad de que una persona le diga a otra cómo debe realizar la tarea. Desde el punto de vista económico, que esa persona necesita esas tareas. Por eso el contrato de trabajo es un contrato de trabajo, un contrato de cambio. O sea, se trabaja para cobrar un salario y para sobrevivir. Y finalmente, en el aspecto jurídico, implica la posibilidad de que quien recibe ese trabajo tiene la facultad de dirigirlo, ¿m? Y de organizar, controlar y en definitiva hasta poder aplicar sanciones a la persona que presta ese laburo. Ahora bien, con el devenir de los tiempos, esta clásica división entre trabajo subordinado y trabajo autónomo se ha ido difuminando un poco producto de las innovaciones tecnológicas, de los avances que hemos tenido sobre todo en las últimas 2 decenios, diría yo, donde un poco, digamos, se han ido borrando los contornos clásicos del trabajo. De esto hablaba hace muchos años un profesor francés, Upiot, que hablaba de las fronteras movedizas del derecho del trabajo, queriendo significar con ello, digamos, que ya no está tan claro cuáles son las personas que están protegidas y cuáles están fuera del ámbito de protección del derecho del trabajo. Por eso también se hablaba de una crisis de abarcatividad del derecho de trabajo clásico, dado que existen nuevas formas que no necesariamente participan de estos dos campos, digamos así, muy claramente determinados, el trabajo autónomo y el subordinado. Por eso, un poco en este gráfico acá lo estamos viendo, que en estos últimos tiempos han aparecido, o en los últimos años, se ha inclusive difundido doctrinariamente, sobre todo en Europa, la parasubordinación, que es, digamos, una mezcla de las notas propias de la dependencia y propias de la autonomía. Es como una figura intermedia, por eso lo pusimos ahí en la intersección entre estos dos círculos. La parasubordinación, que es un concepto que en realidad lo tomó la doctrina italiana, también los alemanes hablan de los cuasi asalariados y los españoles hablan del trabajador autónomo económicamente dependiente, que básicamente lo que quiere significar es que, como les decía, si bien tiene algunas cosas propias de un trabajador dependiente, pero tienen otras que son autónomos. Acá, y con esto no quiero abundar más, simplemente eso de manera introductoria, tenemos nosotros, por ejemplo, determinadas figuras que siempre han suscitado dudas que si son o no relación de dependencia, el caso del fletero, el caso de los profesionales, médicos, contadores, etcétera, etcétera, que trabajan para una empresa determinada, que por supuesto suscitan dudas y se dice, bueno, ¿están o no cubiertos dentro del derecho del trabajo? Pero últimamente, y esto quizás es el punto de partida para una futura charla, que ha puesto más que nada el problema sobre el tapete, han sido el tema de las plataformas digitales y las personas que trabajan bajo las plataformas digitales. Me refiero a todos aquellos trabajadores de compañías tan conocidas como Globo, Uber, en fin, y todos los trabajos en plataforma que todos conocemos, ¿no? Acerca de los cuales tienen puntos de contacto con la relación de dependencia y a su vez otros que hablan de la autonomía, ¿no? Tienen sus propios medios y todo lo demás. Es, como les decía, una introducción para querer significarles que fuera de estos dos grupos, y ahora de este grupo intermedio, digamos un poco, que no aparece en un lado, que son los llamados trabajos para subordinados, o la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, sí tenemos relaciones tan claramente excluidas del derecho del trabajo. Y entre ellas figura, por ejemplo, el caso de los trabajos entre familiares. ¿Por qué? Porque el trabajo entre familiares, básicamente, están, digamos, inspiradas por otros fines que el hecho de tener un sustento y de trabajar bajo la relación de dependencia de otra persona. Dado que en estos casos las personas que están vinculadas por una relación de parentesco, digamos, el servicio responde a otra causa que no necesariamente se vincula con la necesidad de una remuneración, como ¿no? es el caso, por ejemplo, de los padres que conviven, o de los hijos menores, al revés, que conviven con sus padres, que muchas veces los ayudan en su trabajo. Ahí normalmente no hay una relación de empleo, porque se supone que participan de una misma comunidad familiar, y bueno, de alguna manera el hijo menor ayuda al padre para contribuir a los ingresos del grupo familiar.
En el caso del cónyuge, bueno, directamente porque es una figura excluida, no puede haber relación laboral entre esposo y esposo. Sí podría haber muy excepcionalmente en el caso del conviviente, o sea, cuando no hay una relación de derecho, pero hoy por hoy, como el derecho civil admite las uniones convivenciales y estos son acuerdos que pueden ser registrados, creo que difícilmente hoy podría sostener una persona que conviva con otra que lo ayude en el trabajo, invocar el día de mañana, que por eso tiene una relación de dependencia, ¿no? Distinto es el caso de los hijos mayores que no conviven con sus padres. Eso es totalmente distinto, donde sí es posible que exista una relación de empleo, lógicamente. El hijo mayor, que vive además con su familia separado, puede tranquilamente trabajar en relación de dependencia con sus padres en la actividad que éste se dedica. Pero después de eso tenemos también los llamados trabajos benévolos, dentro de las cuales se ha situado, por lo menos un sector de la doctrina entiende que es así, al voluntariado social. El trabajo benévolo son todas aquellas tareas inspiradas por razones de amistad, de vecindad o de solidaridad. Es decir, allí lo que hay, digamos, es una vocación de ayudar a personas necesitadas por razones de amistad o vecindad, y donde también no son labores prestadas, digamos, con desinterés y en forma gratuita, ¿no? Y finalmente yo incluyo una tercera categoría, que son las relaciones no laborales, donde la propia ley, el legislador, las califica como no laborales, que es el caso de las pasantías educativas, ¿no? Hay una normativa que dice esto no es una relación laboral. No obstante eso, vamos a volver ahora sobre la figura del voluntariado, porque no todos dicen que necesariamente es una forma de trabajo benévolo. Pero no nos vamos a adelantar. Quiero simplemente ahora hacer referencia a cómo venía la jurisprudencia, es decir, cómo habían interpretado los tribunales el caso de estas personas que, por ejemplo, prestaban trabajos en instituciones benéficas que tenían por finalidad ayudar a personas necesitadas, en las cuales personas que después habían lógicamente voluntariamente, se habían incorporado voluntariamente ahí, después terminaban reclamando una relación laboral, ya sea porque prestaban trabajos de labores de limpieza o lo que fuera dentro de estas organizaciones. Hay dos casos que yo así seleccioné al azar nada más, que precisamente las entidades demandadas son, fíjense ustedes, Cáritas Argentina y la Asociación Civil EMAO, que también es una entidad de naturaleza religiosa, fundada por el abate Pierre. En ambos casos, sin embargo, se rechazaron las demandas que planteaban una relación laboral de personas que habían trabajado ahí, diciendo que en estos casos eran típicas labores de benevolencia, originadas por la solidaridad con el prójimo o para ayudar a personas de origen humilde, y que en el segundo caso lo trata directamente como un caso de trabajo benévolo o amistoso. Dice, ¿por qué no tiene por objeto percibir salario, sino realizar un aporte a favor de un vecino, de un amigo, de una persona necesitada o de una institución? Estos dos casos, el caso de Alemán y de Vela, ya le digo, fueron rechazados como supuestos de relación laboral. Entrando ahora sí a lo que es el tema de la legislación social, sobre el voluntariado social, hay que tener en cuenta que en nuestra legislación hasta el año 2004 no había ninguna norma, excepto lo que vimos, digamos más que nada una conceptualización doctrinaria acerca de lo que era un trabajo benévolo y lo que podía haberse considerado dentro de ese grupo a el voluntariado social. Recién con la ley 25855 del año 2004 se reglamenta, se legisla específicamente sobre el trabajo de estas organizaciones destinadas a la ayuda social hacia otra persona. Que tiene un decreto reglamentario, el decreto 750 del 2010, que fue modificado no hace mucho por el decreto 942, y también hay una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que data del 2007, la ley 2579, que es muy, muy similar a la Ley Nacional de Voluntariado Social. Vamos a ver ahora cuáles son los aspectos conceptuales del voluntariado. En principio, el voluntariado, lógicamente, implica un conjunto de actividades desarrolladas por personas físicas, obviamente, que lo hacen en forma gratuita e inspiradas, dicen, un fin solidario o altruista, realizada a través de organizaciones sin fines de lucro. Tres pilares son sobre los cuales descansa básicamente el tema del voluntariado, que es la libertad. ¿Esto qué significa? Que la persona en principio no está obligada, ni por un deber legal, ni por la ley, a prestar ese servicio en una
organización de estas características. Él lo hace porque lo eligió libremente. Segundo, no hay un afán de lucro, no hay un ánimo de beneficiarse económicamente o materialmente. Lo hace gratuitamente. Y finalmente, la solidaridad, que es, en definitiva, digamos, la intención o el objeto es tratar de prestarle ayuda a personas que lo necesitan, grupos sociales vulnerables o lo que fuera. En cuanto a la jurisprudencia, antes de ir a este tema, no me quiero adelantar. Aquí varios. Quería hacer hincapié en esto. Creo que les mencionaba al comienzo. La naturaleza del vínculo entre el voluntario y la organización del voluntariado social. ¿Por qué? Que si bien parece una cuestión puramente jurídica, no lo es tanto, porque tiene una trascendencia fundamental, ya que algún sector entiende que entre el voluntario y la organización en la cual él presta ese servicio, no existe siquiera una relación jurídica. O sea, no hay una relación jurídica porque no hay animus obligandi, ¿no? Como decimos los abogados siempre en términos latinos, es decir, no hay una intención de obligarse. Y porque el compromiso que asume el voluntario es esencialmente revocable, o sea, en cualquier momento lo puede dejar de ser. Es, antes que nada, una expresión de solidaridad y no un compromiso jurídico. Por el contrario, otro sector dice, no, el voluntariado es fuente de obligaciones. Es más, ahora como vamos a ver un poco más adelante, se debe firmar un acuerdo entre la organización y el voluntario, del cual emanan obligaciones, y emanan obligaciones para las dos partes. Y no solamente esas obligaciones resultan exigibles, sino que pueden dar lugar a ciertas responsabilidades en caso de incumplimiento. Entonces, por lo tanto, hay una relación jurídica. ¿Es una relación jurídica especial? Sí, porque es como un contrato gratuito, la donación, que se puede asignar dentro de los grupos de los contratos gratuitos, pero es un contrato. ¿Y por qué digo que esto es fundamental entre quienes consideran una relación jurídica o no? Porque esto hace fundamentalmente, después luego también lo vamos a ver, con respecto al tema de los riesgos, o sea, las realidades que se pueden orientar tanto para la organización, ya sea, o los daños que pueden ocasionar los voluntarios, y por lo tanto la responsabilidad refleja hacia la entidad benéfica o la organización sin fines de lucro que realiza las tareas de voluntariado. ¿Cuáles son las exclusiones? El voluntariado social, en principio, como dije, es una relación contractual de carácter gratuito, inspirada en principios solidarios y altruistas. Las actividades que están excluidas son, en principio, las actividades esporádicas. ¿Por qué? Porque requiere, y en esto justamente hace hincapié un sector de la doctrina que dice que la figura del voluntariado desborda lo que es un trabajo benévolo clásico, porque el trabajo benévolo se caracteriza por una ayuda esporádica. Es decir, en un momento ayuda a un vecino, ayuda a un amigo. En cambio, el voluntariado, dice, requiere de una prestación continua. O sea, no puede ser esporádica, tiene que haber una cierta continuidad. Y esto es lo que los diferencia básicamente a esas dos. Pero en definitiva, hay una relación contractual, como les decía, de carácter gratuito e inspirado en fines o en principios solidarios o altruistas. Lo importante es que la propia ley, también, a los fines de desvirtuar cualquier tipo de presunción, generar justamente una inseguridad jurídica, dice claramente en el artículo 4 que la prestación de servicios dentro del voluntariado social se presume al ámbito de la relación laboral y de la previsión social, ¿no? Esto tiene por objeto contrarrestar, de alguna manera, una norma de la propia ley de contrato de trabajo, que es el artículo 23, que dice que la sola prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Por lo tanto, si una persona que trabaja en el voluntariado no existiera una norma de esta naturaleza, autorizaría a que justamente se juzgara que hay una relación, en principio, o sea, que hay un contrato de trabajo entre la organización y el voluntario. Y esto no es así, bueno, porque hay una norma expresa que dice lo contrario. Y finalmente, esto también hace el principio que mencionamos anteriormente, el tema de la gratuidad, es que esto es sin perjuicio del derecho que tiene a su vez el voluntario a que le sean reembolsados los gastos que puede haber incurrido para el desempeño de su función. Lo único es que la ley exige que estos gastos deben estar justificados y cuantificados en el acuerdo básico común, yo pongo ahí ABC, que está previsto en la ley. Un poco quiero detenerme en esto para
que ustedes lo tengan presente, ya que hablamos también sobre los aspectos prácticos. Estos aspectos formales sobre los que vamos a hablar ahora no son menores, o sea, es primordial que este tipo de organizaciones lleven la documentación, que no es mucha, y exijan la firma de los documentos por parte de los voluntarios sociales, porque si no se van a encontrar con un problema. Al final vamos a ver justamente un fallo de no hace muchos años, que llegó inclusive hasta la Corte Suprema de la Nación, donde surgió problema a raíz se toman muchas las precauciones, y en esto, como en todas cuestiones jurídicas, creo, es importante el aspecto formal. Bueno, justamente haciendo referencia a la parte formal, debemos tener en cuenta que en el acuerdo, digamos, de voluntariado existen dos partes. Por un lado, la organización, que tiene que ser una persona jurídica, puede ser pública o privada, no necesariamente tiene que ser privada, sin fines de lucro, también no puede ser una sociedad anónima, no puede ser una sociedad comercial en general, y que tenga, por ejemplo, el bien común o el interés general. Y que puede estar subvencionado o no, no interesa, es indiferente. Por otro lado, el voluntariado necesariamente tiene que ser una persona física, una persona, ¿no? Que por libre determinación, ahí está el principio de libertad, de modo gratuito, gratuidad, y justamente con un ánimo solidario desarrolla tareas en este tipo de organizaciones. En ese acuerdo, que ahora después nos vamos a detener, igualmente se deben consagrar se deben establecer cuáles son los derechos y obligaciones, pero la ley igualmente los determina o predetermina, diciendo que, en principio, entre los derechos que tiene el voluntario son los de recibir información acerca de los objetivos que tiene la organización, recibir también capacitación, ser registrado, este es un punto muy importante, la organización tiene que llevar un registro de altas y bajas y ahí incluir los voluntarios. Digo esto porque después, nuevamente, se plantea un problema donde algunos de los voluntarios que están trabajando hacen un reclamo laboral, la forma de contrarrestarlo van a ser con dos elementos. Uno, el registro, donde esté dado de alta como voluntario, y punto dos, la suscripción del acuerdo básico común al cual vamos a hacer referencia. Bueno, y después, como les decía, tienen el derecho igual a que los gastos que ocasionen actividad les sean reembolsados, lo cual no significa que sea una remuneración, lógicamente, es una compensación de gasto nada más. Bueno, y entre sus obligaciones está, por supuesto, obrar con diligencia y con cuidado, guardar la reserva de la información que reciba, la confidencialidad es un aspecto importante, respetar los derechos de los beneficiarios y, por supuesto, abstenerse de recibir cualquier tipo de compensación económica es esencial en esto. Bueno, yendo, como les decía, al tema de las formalidades, el acuerdo básico común debe contener todo lo relativo a los datos personales de las partes. Esto es, tanto de la organización como del voluntario. Es decir, nombre, domicilio, DNI, y fundamentalmente qué actividades va a desarrollar, el tiempo, esto también es otro dato importante, fecha de inicio y de finalización de las tareas como voluntario, e incluso se pueden pactar causas por las cuales puede terminar, incluso antes de la fecha prevista, ¿no? Así, por ejemplo, supóngase que la persona quiere en algún momento dejarlo, es normal, o sería por lo menos normal, que se pacte una obligación de preavisar esta decisión, o sea que la persona que va a dejar el voluntariado avise con una cierta antelación de que lo va a hacer. Después tenía, como les decía, el registro de voluntario, que es un libro que debe estar rubricado por la autoridad de aplicación. En el orden nacional es en el Ministerio de Bienestar Social, una secretaría que creo que se llama Secretaría de Acompañamiento Social, es la que hace las veces de autoridad de aplicación y que debe registrar ese libro, donde se deben incluir los nombres de las personas que forman parte del voluntariado, ¿no? Después, bueno, en cuanto a las causas de finalización, como les decía, en principio son las previstas en el contrato de adhesión. El tiempo, si fijaron un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, finalizará una vez cumplido el año. También puede ser la renuncia, según les apuntaba, y en ese caso lo conveniente sería incluir el plazo de preaviso con que debe comunicar esa decisión el voluntario, ¿no? Y después existen causas objetivas que por supuesto no están previstas en la ley, pero que son evidentes o obvias, ¿no? En caso de una incapacidad, el abandono, la muerte del voluntario, etcétera, etcétera. Después hay un punto, que esto es muy importante, y que de alguna manera
reafirma, digamos, la teoría de los que sostienen que acá hay una relación jurídica. ¿Por qué? Porque el voluntario, para ser excluido con causa, tiene que haber, digamos, una especie de proceso donde inclusive se le da la oportunidad de defenderse, o sea, tiene que haber un derecho de defensa, tiene que tener la oportunidad de efectuar un descargo, que se entiende por escrito, ante las autoridades de la organización, que puede ser una asociación, puede ser una comunidad religiosa, lo que sea, y recién a partir de ahí se puede tomar la decisión de excluirlo, ¿no?, con causa al voluntario. Digo esto porque reafirma un poco la tesis de la relación jurídica, porque si no lo existiera, no tendrían que tomarse todas estas medidas. Esto se hace justamente porque da por sentado de que existe un vínculo de naturaleza jurídica. No se haría. Vamos, como les decía, a un tema que justamente fue resuelto por la Corte en el año 2018. La causa se llamaba Correcher Gil Dolores contra Remar, Argentina, que es una congregación religiosa, es una congregación religiosa, donde justamente era una ONG, una organización no gubernamental, que estaba destinado a recibir personas que querían recuperarse de alguna adicción, o sea, por el consumo de drogas, alcohol o lo que fuere. Y en este caso lo que se planteó es que esta persona, la actora, había ingresado para un tratamiento y sin embargo después siguió trabajando. Una vez que se recuperó, continuó trabajando sin percibir ninguna remuneración, pero participaba lógicamente de la actividad de la organización, quien además le costeaba ciertos gastos e incluso le daba una vivienda y un automóvil. Llegó un momento que evidentemente hubo algún chispazo, algo pasó, se debe haber peleado o debe haber tenido algún conflicto con las autoridades, o no, de esa congregación, se va, reclama por la asistencia a una relación laboral, hacía bastantes años que estaba trabajando, interviene la Justicia Nacional del Trabajo en Capital Federal, quien en primera instancia rechaza la demanda, justamente tomando la figura, digamos, del trabajo benévolo. Dice, no, acá hay un trabajo benévolo, acá hay servicios que fueron prestados, digamos, en base a la solidaridad, con fines altruistas, los gastos eran destinados a, la retribución, o supuesta retribución estaba destinada a compensar gastos, no hay contrato de trabajo. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Sala Quinta resolvió exactamente lo contrario y condenó a la organización Remar Argentina, Asociación Civil, al pago de las indemnizaciones correspondientes. De ahí, la parte demandada interpone un recurso extraordinario y llega a la Corte, que es nuestro máximo tribunal, ¿no?, el que decide. Que quiero también puntualizar este aspecto. Llegar a la Corte no es fácil porque la Corte solamente resuelve cuestiones constitucionales, o sea, no interviene en cuestiones de hecho y prueba. Y este es un caso típico de hecho y prueba. ¿Por qué? Porque acá lo que se estaba discutiendo en definitiva es si había o no relación de dependencia, y eso depende de las pruebas aportadas en la causa. O sea, las personas que declararon, los testigos, pruebas de otro tipo que pueda haber, prueba pericial, en fin. Entonces, por norma, y les diría que en el 99% de los casos, la Corte, ante un recurso extraordinario, rechaza este tipo de presentaciones. Lo hace bajo un concepto, digamos, que lo repite siempre diciendo, son cuestiones de hecho y prueba, y la Corte no es un tribunal de tercera instancia para decidir sobre esto. Sobre hecho y prueba tienen, o deciden los tribunales inferiores, primera y segunda instancia. Acá solamente la Corte interviene cuando está en controversia aspectos constitucionales, o se cuestiona la constitucionalidad de una ley, de un decreto, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones excepcionales llegan a la Corte. Sin embargo, con el tiempo se ha ido elaborando dentro de la Corte una teoría, que es el tema de la arbitrariedad de sentencia, en la cual, digamos, es un conducto paralelo, en el cual la Corte ha, ha autorizado estas cuestiones diciendo, bueno, que hay una arbitrariedad evidente, que se violaron principios básicos de razonamiento, donde se desconoce prueba que se debería haber contemplado a la hora de tomar una decisión, y en esos casos excepcionales resuelve. Fíjense ustedes que no es casualidad que llegara en este caso a la Corte, porque generalmente, y esto también hay que reconocerlo, muchas veces hay de alguna manera algún contacto con una autoridad, con la máxima autoridad judicial, para que tengan en cuenta este tipo de situaciones, porque lo cierto es, y sobre todo como se trata de personas de mucha antigüedad, las condenas son por montos millonarios, porque nuestra legislación laboral
en caso de que se detecte un trabajo no registrado, contempla una cantidad innumerable de sanciones, recargos, multas, más el problema que van a tener después frente a la FIP, porque si esa persona se consideró que estaba en relación de dependencia y obviamente no estaba registrada, van a tener que pagar los aportes y contribuciones durante todo el tiempo en que el tribunal juzgó que estuvo bajo relación de dependencia. O sea, puede llegar a ser una cosa, una verdadera bola de nieve. Por lo tanto, no es un dato menor. Y en estos casos justamente se ha hecho o ha tratado justamente de llegar a, de alguna manera, que el máximo tribunal tenga en cuenta estas circunstancias especiales, porque detrás de esto hay organizaciones que justamente no persiguen, no es una empresa, acá no es una cuestión de mercado, y donde muchas veces, como decimos en la jerga, han recibido de arriba un juicio aprovechando, digamos, los intersticios del derecho laboral. Y fíjense ustedes que tampoco no es casualidad, porque ha habido en los últimos años, yo diría unos 4 o 5 años, 3 o 4 sentencias, 3 seguras, de médicos que reclamaron relaciones de empleo a entidades justamente sin fines de lucro, hospitales, que no hablo de clínica privada, por supuesto que los médicos pueden estar en relación de dependencia, pero con hospitales manejados por comunidades religiosas o en definitiva asociaciones civiles. Y un caso muy conocido fue el de una persona, un médico que había estado trabajando por más de 30 años en la institución. Bueno, llegó un momento en que también había tenido algún conflicto, reclamó una relación laboral y inició un juicio. Lo ganó en primera y en segunda instancia. Y en ese momento está embargada el hospital, que no recuerdo cuál era el hospital de Buenos Aires, pero bueno, en una asociación civil. Estaba en riesgo la continuidad misma del hospital porque la sentencia era millonaria. Es más, el médico había fallecido, los herederos habían continuado con el juicio, y estaba la viuda y los hijos ya, si salía la sentencia en contra de la Corte, que lo normal era que no entrara a tratar esos recursos extraordinarios, iban a tener que rematar el hospital. O sea, con esto quiero significar de alguna forma que son temas delicados y por eso también qué importancia tiene la ley, qué importancia tiene cumplir con los aspectos formales para defenderse en caso de un eventual reclamo, ¿no? Bueno, esto finalmente la Corte, la decisión fue la de hacer lugar al recurso extraordinario, rechazar la demanda, haciendo hincapié en que se trataba de una institución benéfica, que como le decía, una congregación religiosa, y que presta servicios ahí, lo hace en forma, dice, gratuita, con un espíritu de colaboración y sin cumplir horarios. Esto no puede significar una relación de empleo. Y que la vivienda que le habían otorgado era como parte del tratamiento de la rehabilitación, todo lo cual confirmaría que no se trata de una relación de empleo. Por eso, bueno, rechazó la demanda. Relacionado con este punto está otro que ahora se ha vuelto muy delicado a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, voy a adelantarme un cuadrito más, o uno más, a ver, ¿está acá? No. Bueno, no importa, vamos a tomar esto que gustábamos. Hasta hace poco, estoy hablando de esto, no más de 10 años, 10, 12 años, justamente, por eso digo que no es casual el problema laboral en esto, en el fuero laboral de Capital Federal comenzó a surgir una tendencia en la cual comenzaron a ser extensivas las condenas en forma solidaria a los integrantes de una sociedad comercial, en función del artículo 54, que es una norma de la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley 19.550, que prevé la posibilidad de extender la condena en forma solidaria e ilimitada a los socios e integrantes de una sociedad comercial, ya una SA, una SRL, cuando se detecten actuaciones por parte de la sociedad, dice que encubra la consecución de fines extrasocietarios o que tengan, por ejemplo, violar la ley, el orden público, la buena fe de terceros, en cuyo caso le van a imputar directamente, como les decía, a los socios o controladores que le hicieron posible, y por lo tanto van a tener que responder en forma personal y solidaria. Esto que originariamente estuvo previsto en la ley de sociedades comerciales, que ni siquiera es originaria, porque la ley de sociedades comerciales es de 1972, y esta fue una reforma 10 años después, en el año 1982, que incorporó
lo que se conoce como la teoría del corrimiento del velo corporativo, o también llamado inopolibilidad de la persona jurídica, que básicamente lo que significa es que dice, bueno, si bien la sociedad comercial, a partir de su inscripción, es una persona jurídica, cuando se cometen estos hechos, se corre y deja al descubierto, digamos, las personas físicas que la componen, a quien se les traslada la responsabilidad en forma solidaria, o sea, son personalmente solidarios. ¿Qué hizo el fuero laboral? Que ya le digo, pasó sin pena ni gloria durante más de 20 años, o casi 20 años. Este artículo nadie le daba bolilla, porque supuestamente estaba previsto para aquellos casos en los que las sociedades básicamente ocultaban una banda. Es decir, la sociedad era específicamente una cortina, digamos, un velo, justamente que tapaba actividades ilícitas. Era una actividad que estaba destinada a cometer delitos. Por ejemplo, una sociedad para contrabandear. ¿No? Es decir, lo que hacían traían artículos de contrabando y utilizaban la forma societaria. Se suponía que para esto estaba previsto el artículo 54 de la ley 19.550, pero, insisto, nuevamente, y en esto siempre ha sido, vamos a llamarlo pionera, por no decir otra cosa, la legislación, la jurisprudencia de los tribunales laborales, empezaron a hacerlo extendidos, a extenderlo a todos aquellos casos en los que se registraba una deficiencia registral. Cuando hablamos de deficiencia registral, ¿a qué aludimos? Bueno, básicamente al caso, por supuesto, del trabajador no registrado, que está en negro, se le incorpora a trabajar en una sociedad anónima, por ejemplo, y no se lo da de alta, lo tiene en negro, o se lo hace facturar, disimulando una relación de empleo, o se posdata la fecha de ingreso, o sea, el tipo estuvo trabajando, supóngase, un año sin ningún tipo de registro y después se lo ingresa, la posdatación de la fecha de ingreso, o inclusive se pagan salarios fuera del recibo, los comúnmente denominados pagos en negro. Todos esos supuestos son irregularidades registrales que el fuero laboral identificó justamente con estos supuestos en los cuales se extiende la responsabilidad solidaria que les mencionaba anteriormente, que es violar la ley o el orden público, la buena fe o desbaratar derechos de terceros. ¿Y por qué? Dice, bueno, pagar en negro es violar la ley. No tener registro de una persona es estar en contra del orden público, no está respetando la legislación laboral. No le estás pagando la jubilación, por lo tanto es defraudar los derechos de terceros. En cuyo caso, dice la jurisprudencia, la responsabilidad por las indemnizaciones tiene que pagarla no ya la sociedad comercial, sino también los miembros, o sea, los dos en forma solidaria. Esto, lógicamente, produjo una cierta inquietud dentro de las empresas, porque hasta ese momento se suponían que este tipo de irregularidades, que además están castigados con otras sanciones, no podían de ninguna manera comprometer la responsabilidad personal de las personas que integran una sociedad. Pero bueno, esto se fue haciendo extensivo a través de las distintas salas, y como todo, la jurisprudencia de capitalina tiene una fuerza expansiva sobre toda la jurisprudencia del resto del país, que tiene una gran influencia, y así se fue diseminando en todas las provincias, y particularmente en la provincia de Buenos Aires. De hecho, con algunas salvedades, pero también inclusive la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires participa de esta idea, y muchos tribunales, de acá de Mar del Plata, específicamente, le diría que casi todos, participan de esta idea, con lo cual, cuando detectan una irregularidad registral de alguna persona que trabaja en una sociedad anónima, una SRL o lo que fuere, en la medida en que haya sido planteada en la demanda la posibilidad de condena de los integrantes, ya sean socios, reitero, directores, gerentes, se les puede extender la responsabilidad solidaria. Ahora bien, ¿qué pasó? Esto era el panorama hasta, como les decía, la sanción del Código Civil y Comercial. Hasta el año 2015 rigió el Código de Vélez, de manera tal que no había ninguna disposición que se refiriera específicamente al resto de las personas jurídicas. Me refiero, por ejemplo, a las fundaciones, asociaciones civiles, o sea, todas aquellas entidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque ahí se planteaba la discusión si se podía trasladar las previsiones de la Ley de Sociedades Comerciales, más concretamente el artículo 54, a los integrantes de una asociación civil, por ejemplo, o de cualquier institución benéfica, de un club de fútbol, de una sociedad de fomento, de una congregación religiosa. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hay que abrir los ojos. Es decir, ahí en el caso de las sociedades tenemos comprometidos, bueno, los socios, los controlantes, los administradores, pero en las asociaciones civiles, en las simples asociaciones, las fundaciones,
Tenemos, por ejemplo, los miembros del consejo directivo, los administradores, los integrantes de la comisión directiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se sanciona el código en el 2015, incorpora una norma, el 144 del Código Civil y Comercial, que es una reproducción casi textual del artículo 54. Y esta justamente está destinado a las personas jurídicas en general, vale decir, asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas, simples asociaciones. Por lo tanto, hoy tenemos que el artículo 144 también dice que la actuación destinada, dice, a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, obviamente no habla de las sociedades, pero habla de las personas jurídicas asociacionales, destinadas a violar la ley, el orden público, la buena fe, se imputará directamente, dice, a los socios, asociados, miembros o controlantes directos que le hicieron posible. Que si bien, si no menciona exactamente a los miembros de una comisión directiva, pero está incluyendo, cuando habla de asociados, miembros o controlantes directos y los que la hicieron posible, está incluyendo a todos, en cuyo caso van a responder también en forma solidaria e ilimitada, lo cual de alguna manera puede generar una sorpresa porque muchas veces una persona, con todo el afán de contribuir con este tipo de entidades, de ayudar a personas necesitadas, que se incorpora a una comisión directiva con el puro afán, insisto, de colaborar, se puede encontrar envuelta en un problema de una gravedad que nunca se lo hubiese imaginado, si se tiene que enfrentar a un juicio y después si esa entidad no tiene con qué responder, porque va a tener que responder con sus propios bienes. Esto entonces por eso es un aspecto a tener en cuenta y por supuesto a tener mucho cuidado. Fíjense ustedes que inclusive acá traje ya inclusive dos fallos donde en un primer lugar, cuando se intentó responsabilizar en forma solidaria a los miembros de asociaciones, fundaciones, etcétera, pues yo puse posición negativa, se resolvió inicialmente en varios fallos que no había que extender la responsabilidad solidaria a los administradores o a los miembros de un consejo directivo o fundadores de asociaciones civiles o fundaciones por aplicación analógica del artículo 54. O sea, básicamente lo que estaba diciendo el tribunal era, no me pueden traer a una norma societaria, una ley que se aplica a sociedades comerciales, a asociaciones civiles. En este caso, fíjese que se trataba, por ejemplo, de la Asociación Civil Nuevas Olimpiadas, otra el Club Atlético Huracán, la Fundación del Cine. Bueno, en estos casos se había planteado, ya hubo, fíjense ustedes, estamos hablando de 2011, 2007, 2010, demandas en las cuales se había incluido en el reclamo a los integrantes de estas comisiones directivas de estas entidades. Por suerte, en este caso pudieron zafar. Pero fíjense ustedes que en otros casos, la posición afirmativa, se extendió la responsabilidad solidaria, por ejemplo, a un socio fundador y presidente vitalicio de una fundación, aplicándose por analogía al artículo 59 y 274 de la ley 19.557. Es en un caso de incorrecta registración. Porque además hay que reparar en eso. Muchas veces es una nimiedad lo que le están imputando. Una persona que lo dio de alta, supongamos una asociación, la dio de alta 2 días después, desde el punto de vista jurídico, incurrió en una irregularidad registral. Hay una postdatación en la fecha de ingreso. Eso, en caso de un despido, ya dispara una serie de recargos, además de las indemnizaciones ordinarias, de las cuales se va a tener que terminar haciendo cargo o la asociación, o la entidad benéfica, o los socios en forma particular, o los integrantes de la comisión, ¿no? Y en otro caso también, que es justamente, fíjense ustedes, contra el Club Esportivo Barracas, ¿no? El caso del 2011, donde terminaron extendiéndole la condena a los integrantes de la comisión directiva. Por eso, reitero, son cosas en las cuales hay que tener cierta precaución. Finalmente, ahí redondeando un poco, después hagan las preguntas que quieran, también hay que analizar el otro aspecto, el tema después de la responsabilidad civil de las organizaciones, ya sean frente al voluntario o frente a terceros. Respecto al voluntario, desde mi punto de vista, no cabe ninguna duda que, más allá de que no hay una relación laboral, lógicamente, entre el voluntario y la entidad benéfica, es indudable que esta última igualmente puede verse obligada a responder cuando el voluntario sufra un daño, ya sea por las cosas de la asociación o por el viejo vicio de alguna máquina que maneja. Una máquina que puede ser, por ejemplo, un auto. Recién estábamos hablando justamente del auto. Si el auto es propiedad de la asociación civil o de la fundación, y eso permite a los voluntarios, tengan en cuenta que va a haber una responsabilidad después de la asociación civil, la fundación o lo que se trate.
También está relacionado con otro punto que yo mencioné al comienzo, que es si existe o no una relación jurídica, porque cito esto nada más a título ilustrativo. Hubo un caso en España, por ejemplo, porque en España la mayoría de la doctrina entiende que ni siquiera hay una relación jurídica entre las entidades benéficas y los voluntarios. España tiene su propia ley de voluntariado social, la ley 45, es del año 2015, pero en realidad ellos vienen ya legislando sobre esta materia desde la década del 90. Pero bueno, hubo un caso de una persona que justamente era voluntario social en la Cruz Roja. Esa persona interviene en un hecho donde se había producido un accidente náutico, interviene y sufre un daño. Y plantea justamente un reclamo a la Cruz Roja. En síntesis, no hubo en ese caso una condena porque decían que ni siquiera había una relación jurídica entre la Cruz Roja y el voluntario. Pero yo creo que esa no es la solución en nuestra legislación. Para mí hay una relación jurídica y eso trae aparejado, lógicamente, posibles riesgos para la entidad. Y lo mismo, por supuesto, cuando el voluntario puede ocasionar un daño a terceros. Hay infinidad de casos, no voy a entrar en una casuística, pero lógicamente el voluntario no necesariamente lo tiene que hacer con culpa, con dolo, es decir, con la intención deliberada de causarle un daño, pero puede ocasionarle un daño a, por ejemplo, a las personas que justamente reciben ayuda de la entidad o cualquier otra persona que concurre, por ejemplo, no sé, a un comedor. En esos casos hay una responsabilidad que se llama indirecta o refleja por el hecho del dependiente. Seguramente me van a decir, pero bueno, pero usted no dijo que no eran trabajadores. Sí, pero lo que pasa es que en la conceptualización del Código Civil, que habla de la responsabilidad refleja, el artículo 1753, perdón, no solamente se refiere a las personas que están bajo la relación de dependencia, en cuyo caso el que responde es el principal, o sea, el patrón, el empleador, sino que también habla de aquellas personas de las cuales se sirve la organización para el cumplimiento de sus actividades. Que ahí entraría, lógicamente, el caso de los voluntarios sociales. Por lo tanto, en estos casos, la forma de conjurar estos riesgos es indudablemente tomar un seguro. Que también esto vale la aclaración. Y en estos casos la RT no, precisamente porque no hay una relación de empleo, entonces no hay obligación de contratar una aseguradora de riesgo de trabajo. Al no ser empleados tienen que buscar un seguro de tipo de responsabilidad civil, pero no hay cobertura de RT. Más aún, en el texto originario de la ley de voluntariado social estaba previsto la posibilidad de que las organizaciones contrataran una RT, pero esto fue objetado, o sea, fue observado y no pasó al texto de la ley. Que en realidad, como una tarea, digamos, para hacer, tendrían que replantearlo las organizaciones, pidiendo que incluyan la posibilidad de contratar una RT, más allá de que no hay una relación de empleo, porque la propia RT también prevé la posibilidad de incluir a personas, dice, no vinculadas por una relación laboral. Con lo cual, ahí podrían entrar el caso de los voluntarios sociales. Que de hecho, quien los tiene son los pasantes. Las pasantías educativas, pese a que también hay un artículo de la ley que dice expresamente no, ¿cómo es? No se considera que existe una relación de empleo, sí obligan a la empresa, digamos, que incorpora un pasante a que contrate una cobertura con una RT, lo cual eso puede lógicamente contribuir y aliviar cualquier tipo de problemas en caso de enfermedad o accidentes que pueda sufrir el voluntario. Cerrando un poco esto también, el tema de las responsabilidades, fíjense ustedes, no lo tiene la ley nacional, pero sí lo tiene la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refiriéndome concretamente al tema de los problemas laborales, y hay una norma que es el artículo 13, que justamente habla del fraude laboral. Y dice que la institución que utiliza el voluntariado como medio de fraude a la ley laboral, y siempre que el mismo quede demostrado por sentencia judicial, la que deberá ser fehacientemente notificado al Ministerio de Desarrollo Social, no podrá solicitar ni recibir beneficio o subsidio alguno del gobierno de la ciudad durante un periodo de 36 meses. O sea que ahí también tiene una sanción adicional en caso de detectarse algún problema. Por eso insisto en la necesidad de cumplir con los aspectos formales, la suscripción, el acuerdo básico común, el registro, y tomar todos los recaudos después desde el punto de vista civil, hoy por hoy tomando una póliza para cubrir estos riesgos. Porque lamentablemente, en estas situaciones donde justamente el que está del otro lado, no es una empresa, no es una entidad con una vocación
que también es lícito, lógicamente, de obtener una ganancia, una rentabilidad, pero este no es el caso. Son instituciones benéficas, inspiradas con un principio altruista y su vocación de ayudar a los que más necesitan. Por eso es muy injusto muchas veces que se vean enredadas en este tipo de pleitos. Por eso quiero terminar un poco y repitiendo un poco las palabras del abate Pierre, que me parecieron muy interesantes cuando decía, el abate Pierre fue el fundador de la Fundación Emmaüs en Francia, quien dice que la injusticia no es desigualdad, injusticia es no compartir, ¿no? Creo que esto de alguna manera nos invita a una reflexión a todos acerca del importantísimo papel que cumplen las entidades benéficas. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. No sé si Oscar está viendo el chat de las preguntas. A ver, no estoy muy consustanciado, te digo, con el tema de donde dónde dice chat, buscarlo. A ver, donde dice chat, ahí podés abajo de la pantalla. Si no, se las podemos leer, Euge, como vos quieras. Bueno. O me las lees, no hay problema. Dale. Sí, dígame. Dale. Acá hay una consulta que dice, si hay una persona que hace años está trabajando como voluntario y ahora la institución quiere regularizar la situación, ¿cómo debería hacerlo? ¿Y hasta cuánto tiempo tiene el voluntario para hacer algún reclamo? Bueno, justamente a eso me estaba refiriendo. Hoy, registrarlo, tendría que suscribir el acuerdo básico común, me refiero desde el punto de vista formal, ¿no? Para la entidad, e incluirlo en el libro de altas de voluntarios sociales, pero ahí yo pienso que puede ya haber un problema porque como el libro va rubricado, y no sé cuál es el tiempo que ha estado en esa situación, digamos, estás incorporando a posteriori. Por eso también esto es importante hacerlo en forma contemporánea. Cuando el voluntario ingresa, inmediatamente se lo debe dar de alta, se debe debe suscribir el acuerdo básico común para evitar todo este tipo de problemas. Ahora, yo entiendo la pregunta que me está haciendo es de una persona que quizás no entiende que es un voluntario, un colaborador, porque eso también es un problema que ya no es jurídico, es un problema psicológico. O sea, si una persona va a contribuir y tiene justamente el ánimo de, por un fin altruista, colaborar con esa institución y ayudar a los necesitados, y bueno, no piense que está realizando una tarea en relación de dependencia y que eso lo hace a cambio de una remuneración. Que ojo también, esto no significa que exista incompatibilidad. Una asociación civil, una fundación puede tener empleados, lógicamente, si por ejemplo tienen un comedor, ¿no? Y la persona que cocina, sí, mire, pero va a cocinar porque ella necesita ganar su sustento y lógicamente la cocinera va a cobrar y no hay ningún impedimento en que esa persona cobre un salario y sea empleada y esté registrada como empleada como cualquier otro trabajador en relación de dependencia. Pero la persona que va dice, bueno, yo quiero colaborar. Tengan en cuenta que no podemos mostrar una doble faceta. Es que si esa persona va con un fin altruista y con ánimo de colaborar, me parece que no correspondería, si bien yo no soy ningún censor social, pero que después haga un reclamo. Si tomen conciencia, la persona que realmente quiere colaborar se tiene que inscribir como voluntario, la entidad lo tiene que registrar como tal, firmar el acuerdo básico común, y bueno, ya sabés que no sos empleado. Puedes venir a tratar, digamos, de intervertir el título, decir, ahora soy empleado, porque a ver qué le puedo sacar, me parece que eso es... Ahora una consulta, Oscar, porque, por ejemplo, que una institución quiera, sabe que no registró el voluntario, etcétera, pero quiere ahora no afrontar esa problemática y decide, bueno, a partir de ahora, esa persona que hace 3 años que está para cubrirme por las dudas si en algún momento, por más de que no debería hacerlo, etcétera, ¿no? Debería hacerlo a partir de ese momento, porque como vos decís, no, como los libros están foliados o hay que rubricarlos, no puede hacerlo para atrás, sino que debería hacerlo a partir de ahí en adelante. Sí, sin duda, lo puede hacer ahí en adelante, pero lo que quería significar, Hernán, era que también depende de la actitud que tenga la persona. Si una persona viene y hace un planteo es porque ya vas a tener un problema, porque él lo está planteando, digamos, como si fuera un dependiente de la entidad benéfica. Porque la persona que va con voluntad, realmente, pues llama voluntario social, de colaborar y hacerlo por un fin altruista, jamás te va a hacer un planteo de esa naturaleza.
no le va a dar importancia. En todo caso, vos le decís, mira, por una cosa formal, lo que sí te pido es que si vas a colaborar para evitar este problema, y te va a decir, ningún problema, te lo firmo. Pero la persona que después te viene, bueno, pero yo quiero ver, porque yo hace 2 años, y lo único que falta que le agreguen, si hace 2 años estoy en negro, por ejemplo. Y vas a tener un problema. Y si vos lo incluís en los libros, lo primero que va a mirar un juez, te digo, va a decir, bueno, pero ustedes lo registraron a posteriori. ¿Entendés? Y ahí es remontar un barrilete que es difícil. Porque si bien vos por un lado tenés una disposición que dice claramente que el voluntario social no está unido por una relación de empleo, pero vas a encontrar irregularidad en el mes, y bueno, sí, pero me registraron después de 2 años, y acá el tipo no dice que le reembolsaban los gastos, que a él le pagaban, le daban unos manguitos, por decirlo en términos coloquiales, le pagaban algo para que el tipo viniera, no solamente para el colectivo. Y vos ahí podés poner la salvedad de que no lo hiciste en su momento y que hace 2 años anteriores a que vos lo escribiste, que la persona estaba ejerciendo como voluntario. Te voy a decir una máxima que viene del derecho romano, que decía, nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Bueno, este es un poco eso. Lamentablemente, por eso te digo, sobre todo el derecho laboral, tenés que actuar, digamos, con toda la precaución y con todos los mecanismos de autodefensa desde el primer momento, porque si no te encontrás con esto. Decirle a vos a un juez, mire, sí, lo que pasa es que esta persona vino y solicitó, como cualquier otro, participar voluntariamente y todo lo demás, y te va a decir el juez, sí, pero usted lo registró, no, recién después, porque lo tiene que haber hecho antes. Si no lo registró de movida, y bueno, ya tenés, digamos, querés llamarle una presunción en contra o algo así, vas a tener que empezar a remar de atrás. Es riesgoso. Por eso te digo, fíjense ustedes que antes que me hicieron las preguntas, de alguna manera lo puntualicé. Es primordial, desde el primer momento, así sea una persona que diga, no, mire, no, este tipo es un multimillonario que quiere poner razón por una vocación realmente de altruismo, de solidaridad, quiere colaborar, no necesita para nada, le sobra el dinero, es millonario. Igual, ya, firmame el acuerdo básico común y registrate porque después vienen los problemas. Ese es el punto. Acá tenemos otra pregunta que dice si el texto del acuerdo básico común se puede redactar a nivel de cada institución. Sí, en realidad es un formulario, es un formulario. Lo podés hacer, lo podés redactar porque es muy sencillo. El contenido son los datos básicos, derechos, obligaciones, la causa que termina, pero hasta existe un formulario. Es una hoja. Hay un modelo, Eso digamos. es muy sencillo. Que también de esto de alguna manera no justifica no hacerlo. Es una verdadera picardía que no se haga esto y después te encuentres con eso. Es más, el acuerdo básico común, lo que podría hacer, siempre tienen las entidades, tienen escribanos amigos, hagan certificar la firma que le da fecha cierta. Certificar la firma, le da fecha cierta y lo escribís en el libro, en el registro, que ese sí ya está rubricado. Y ya ahí, si tenés que defenderte en un pleito, sí, señor, usted desde el primer día que entró, dijo que entraba como voluntario. Entonces, acá está, lo firmó, está de acuerdo, se le dio de alta como corresponde. Que después usted haya interpretado otra cosa es distinto, ¿entiende? Pero yo ya tengo los elementos formales para poder contrarrestar en caso de un cuestionamiento jurídico. Bien, perfecto. ¿Te puedo hacer otra consulta yo? ¿Cómo no? Vos en un momento planteabas lo de que son solidariamente responsables ante los responsables de la institución, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si el voluntario estuvo hace 2 años? ¿Cuánto tiempo él tiene para hacer un juicio, por ejemplo, si quisiera hacerlo? 2 años. Las acciones laborales prescriben a los 2 años. Y si las personas que cuando a él lo tomaron, cuando estaba en el momento que él era voluntario, ya no están más, ¿se hacen cargo los que hoy ejercen la representatividad de la institución? Muy interesante la pregunta, y en principio te digo que no, porque fíjate cuando mencionamos los artículos correspondientes, mira, voy a volver para atrás, habla de quienes la hicieron, tanto en las sociedades comerciales, el artículo 54 dice, se imputará directamente a los socios o controlantes que le hicieron posible. Y esta frase la repite el 144 del Código Civil Comercial, se imputará a socios o asociados que le hicieron posible. ¿Qué significa? Yo tengo que accionar con los que estaban en ese momento, los que están ahora no tienen nada que ver. Y te digo más, tengo un caso, vos fíjate que eso muchas veces hay que reparar bien estas cosas. Una institución, el Club de Leones, típico, Club de Leones, una
institución, una fundación, una asociación, sin fines de lucro. Las personas que lo componían eran personas que llevaban a hacer charlas, organizaban justamente muchas veces colectas, hacían donaciones, gente que además con ciertos recursos económicos que participaban voluntariamente en la comisión directiva. Uno de ellos, que era el papá de un amigo, era presidente del Club de Leones. Lo que te voy a decir. Ahí trajeron para atender a la gente del barrio a una médica que era odontóloga precisamente, y ellos le pagaban, le diera un servicio, digamos, no le pagaban exactamente tampoco, no sé cómo era, pero le daban como una especie de bueno, algo en la portada o algo así, a los socios o a las personas que querían hacerse atender. Y lo sintetizo, terminó un juicio laboral de la médica odontóloga contra el Club de Leones y con todos los miembros de la asociación del Club de Leones. Es más, la mayoría ya habían fallecido. Tienen juicio los herederos. Los herederos. Que eso que igualmente va a zafar, porque en ese momento es un juicio viejo que no estaba vigente el Código Civil, el 144. Pero ahí está, debatiéndose los herederos. 20 años. Tremendo. Ahí levantan la mano para una pregunta. Activan el audio. Sí. Buenas tardes. Sebastián. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a la organización por esta oportunidad. Felicitar al ponente, la verdad, clarísimo. Nos ha servido mucho, por lo menos en lo personal. Yo le quería hacer una consulta. Voy a caer casi en algo, una consulta casi hasta personal de la institución en la que represento. Nosotros estábamos por lanzar un programa de becas y no le encontrábamos la vuelta a quienes iban a estar a cargo de la enseñanza, o sea, enseñanza deportiva. Nos íbamos a hacer cargo de las capacitaciones, pero nos encontrábamos con este problema. O sea, la institución cuenta con días limitados, entonces ya habría una especie de, no sé si subordinación, pero estamos poniendo días y horarios para que esa actividad, que es sin costo, se realice. Y nosotros nos hacemos cargo de las capacitaciones. Llámese, por ejemplo, en los casos de fútbol, pagar el curso de técnico, que son 3 años. Y no es barato. Entonces, saber si con esto uno puede llegar a tener las armas para presentarlo en comisión directiva y decir, miren, a raíz de esto que estamos hablando, de la extensión de la responsabilidad solidaria hacia los miembros, llevarles una cierta tranquilidad, es decir, el programa es viable, el programa es factible y no nos va a generar, en principio, mayor inconveniente. Uh-huh. A ver, yo por lo que veo ustedes lo que quieren hacer es traer gente que venga a dar esos cursos o esas clases. En su mayoría son padres. Son bien. padres. A lo que nosotros, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer a estos padres? Le vamos a decir, como queremos que estén imbuidos en la temática, en la problemática, y que la beca en la cual ellos van a trabajar tenga un valor, que por lo menos tenga una titulación quien está dando, el padre. Entonces nosotros decimos, bueno, mira, vení. O sea, no es que no hay una retribución. Nosotros te vamos a pagar el curso para que le sumes un valor a tu currículum, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, pero la idea es la colaboración del padre. Eso es un pedido de colaboración para no generar costo a los chicos que tienen que pagar quizás un técnico. Te entiendo, pero en ese caso me parece bien, voy a decir, bueno, citamos a los padres, pero esa persona que va a dar el curso no puede cobrar nada, ese es el punto. Claro. No. Puedes pagar y decir, mira, y me tengo que tomar un remis porque tengo que venir del puerto al centro, bueno, perfecto, nada más que eso. Porque si vos por más que traigas una persona que ya no es el padre, dice, pero le vamos a dar, no sé, 200 pesitos para que dé la clase, ya está, eso es un tema que perdiste. Y estás desnaturalizando la figura del voluntario. Esa persona, ese padre que va a dar el curso de lo que sea, de fútbol, de tenis, lo tiene que hacer por vocación. Es decir, mira, yo voy a resignar parte de mi horario libre o de mi trabajo para ir y colaborar. Es como, mira,
para plantearlo también en términos un poco futbolísticos, porque todos más o menos hemos jugado al fútbol. ¿Viste? En los clubes de barrio que siempre había una persona que se encargaba, que iba a cortar el pasto a la cancha, que ponía las redes. Tal cual. Bueno, Sí. lo hacía porque quería, ¿viste? No iba y te cobraba por cortar el césped. Bueno, este es el caso, ese es el voluntario típico, el que va para colaborar con el club, ¿viste? El que lavaba las camisetas, ¿entendés? Pero si vos me viene una persona y me dice, "No, yo cobro 10 pesos por camiseta por lavarla", y eso no es el voluntario. No. ¿Entendés? Lo que Y la misma persona que nosotros viene a a dar veces... una... Perdón. Sí, perdón. No, perdón, usted termina. No, le decía, entonces el mismo que viene a dar el curso, lo ponés como voluntario, te escribís, usted quiere colaborar con la institución, vamos a... Sí, perfecto, bueno. Cuando mucho puede decirle, mira, el que justamente da clase de algo, usted puede traer a su hijo y su hijo no tiene que pagar nada, porque usted colabora con la institución y bueno, le vamos a dar esa ventaja, no tenga que pagar nada. Claro, eso es lo que hacemos. Nosotros Eso. no le cobramos la cuota social al grupo familiar que forma parte del padre por precisamente esta ayuda que nos da. Exacto. Bien. Clarísimo y muchas gracias. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si no, le agradecemos al... Sí, ahí hay una. Hay una pregunta más. Entonces, ¿los profesionales colaboradores, como el caso de la odontóloga, deberán ser contratados como si la asociación fuera cualquier cliente? Ahí tenés dos opciones. Mirá, si vos querés traer un profesional, ¿no? Por decir que, bueno, vamos a darle un servicio de odontología o lo que sea, o ese odontólogo viene y te dice, no, yo voy a colaborar, que ojo, lo hacen muchos profesionales, hasta conozco abogados, no se le digo todo, que inclusive por ahí van a asesorar alguna entidad, algún club de barrio, gratuitamente, y obviamente no le cobran la consulta, pero el abogado, el profesional, el médico, va a, digamos, donar de alguna manera su tiempo en eso. Ahora, si el médico o el abogado le va a cobrar algo a la entidad, a la sociedad o a la asociación o a la fundación que lo lleva, también ahí ya no hay voluntariado. Si tiene que ver, insisto, una vocación de ayuda, de ausencia de beneficio económico. Ahora, eso no impide, por supuesto, suponete que tengan los recursos, si nosotros no queremos pagarle a un médico, bueno, entonces tengan en cuenta que ahí van a tener, en todo caso, a futuro un problema, si ese médico después invoca una relación de empleo, pero bueno, él le factura los servicios, me parece que está bien, eso también lo puede hacer una asociación, si tiene los recursos suficientes, y si queremos dar un servicio de odontología gratuito para los chicos del barrio carenciado tal, ¿no? Va a venir a atender martes y jueves, tal hora, tal hora. Y eso no tienen que pagarlo, los chicos no tienen obra social, no tienen cobertura, va a ir el dentista, pero el dentista va a facturar, quizás le haga también una rebaja o lo que fuera en sus honorarios, pero en definitiva está cobrando. Eso no es voluntario. Voluntario es el profesional, médico, abogado, lo que sea, que venga y dice, bueno, yo voy a dejar parte de mi trabajo o de mi horas de trabajo acá. Perfecto, clarísimo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Podría preguntar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Néstor, voluntario de la ONG Los Payas comunitarios y hospitalarios. En este caso, hace 10 años que estamos de alguna forma llevando la tarea con respecto a lo que es el juego al Hospital Materno Infantil. Y bueno, por la pandemia, como todos sabemos, justamente hace ya 8 meses que no podemos asistir. Pero me quedé pensando con esto lo que decía el señor Jerez con respecto al acuerdo común básico, ¿puede ser? Sí, que tienen que tener todos los voluntarios cuando ingresan. Que es como una especie, no sería un contrato, pero es un acuerdo que hay que firmar. Es un contrato, es un acuerdo. Claro, sí, es un contrato, sino que no sea... ¿Cómo, perdón? Es un contrato, digo, que debería estar como registrado, más allá de los libros de alta y de baja. Lo que tiene que estar registrado es el alta del voluntario. El acuerdo básico común es un contrato muy sencillo, un papel donde se establecen derechos y obligaciones y se consignan los datos individuales de las partes, nombre, domicilio, tanto de la organización como del voluntario, cuál es el tiempo que va a extenderse el voluntariado, por qué causa finaliza, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, hace una cuestión de forma. Bueno, y después me quedó la otra, disculpen,
que era, usted decía, nosotros tenemos justamente un seguro de responsabilidad civil, pero usted a la vez decía con respecto a que está bueno tener la cobertura de una RT. Por Sí, si no, yo pasa le sugería algo. lo siguiente. No, porque eso no es una cuestión que hoy sea posible. Les mencioné está que bien. en la ley originaria, en el proyecto originario de la ley de voluntariado, se preveía la posibilidad de que las organizaciones, las instituciones benéficas contrataran una RT para darle cobertura a sus voluntarios, pero eso fue eliminado del proyecto. Entonces hoy no es posible eso. Lo único que hacen es lo que usted me dice estar haciendo, me parece perfecto, que es un tema de una póliza de responsabilidad civil. Dije que, como muchas veces las instituciones benéficas, religiosas o no, tienen mucha llegada, digamos, para ir a los poderes públicos, es más, para algunos reciben hasta alguna subvención, hablar, hacer una gestión para decir, ¿por qué no incluyen un artículo muy, primero que estaba previsto en la ley original y muy parecido al que tienen los pasantes? Hoy los pasantes no son, insisto, un trabajador en relación de dependencia, pero les permite la ley contratar a las instituciones que los reciben una RT. Eso podría ser una variante más sencilla. Y quizás mejor que la de como una tarea para hacer, digamos, una gestión. Si tienen que hacer una gestión, modifiquen esto, le diría yo. Muchas gracias por la aclaración. Acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿dónde se rubrica el libro de registro de voluntarios en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad, como es una ley nacional, la autoridad de aplicación es, insisto, el Ministerio de Bienestar Social, o sea, tienen que rubricarlo en Buenos Aires, no en provincia. Mira, a ver que no recuerdo de memoria la institución. La autoridad de aplicación en el ámbito nacional es la Secretaría de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. O sea que es la autoridad nacional. No hay una autoridad provincial, porque no es una ley provincial, es una ley nacional. Tenemos otra pregunta que dice, en el caso de contratar servicios de monotributistas, ¿con el recibo de monotributo es suficiente por los meses de servicios prestados o debe mediar contrato de trabajo también? Pero a ver si lo entendemos. Cuando se contrata a un monotributista, ¿para hacer qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo una institución benéfica donde, por ejemplo, tengo servicio de comedor para niños carenciados, ¿no? Y necesito una persona que venga a hacer reparaciones, ya sea en la cocina o en el comedor y todo demás, bueno, eso es un trabajo autónomo que me facturará los servicios, no tiene nada que ver con la institución en sí. Ahora, si es una persona que viene y dice, mire, como yo soy plomero o yo soy carpintero, me ofrezco a que cuando necesiten algo, se los vengo a reparar. En ese caso, esa persona tiene que estar inscrita como voluntario, e inscrita en el registro que les mencionaba, y suscribir el acuerdo básico común, porque ahí ni siquiera necesita facturar, porque él no va justamente a facturar servicios, los va a regalar, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Los va a donar a la institución. Vengo y colaboro. ¿Mi colaboración qué es? Como yo soy plomero o soy carpintero, vengo a arreglar. Vengo 1 o 2 veces por semana a hacer los arreglos, las reparaciones que ustedes necesiten. Y yo por eso no cobro. Entonces, ese es el fundamento justamente de por qué el voluntariado. Ahora, si es una persona que dice, no, yo laburo, si me pagan, hará la factura por el monotributo, como cualquier otro proveedor. De la misma manera que me imagino que en los comedores no todos serán donaciones y en algunos alimentos se los venderán. Bueno, lo mismo. Algún supermercado te lo regalará y otros te lo cobrarán. Y esto es lo mismo. Es un proveedor, en este caso una persona que presta un servicio de plomería, de gas, de carpintería en una institución y facturará los servicios. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos la participación. Muchísimas gracias al doctor Jerez. Les recuerdo que en el chat está el link para obtener el certificado de asistencia. Y bueno, Hernán, no sé si querés decir unas palabras o damos por finalizado. Sí, no, la verdad queremos agradecerle mucho, doctor. Este es el 5º encuentro que estamos haciendo durante el año. Tenemos este programa que nos hemos enfocado a trabajar sobre las organizaciones no lucrativas, cooperativas, mutuales, tratando de aportar un poco, ya que son ellos siempre voluntarios
y por ahí desconocen muchas de estas cosas que para algunas disciplinas son buenas. Hicimos sobre marketing, hicimos sobre manejo de finanzas, sobre impuestos, es decir, tratamos este año de abarcar a diferentes áreas temáticas con tal de hacer un pequeño granito de arena, y esperamos poder seguir haciéndolo también el año que viene, bueno, como parte de la vocación que tiene la universidad, en este caso la facultad, de contribuir con la comunidad. Así que bueno, quería agradecerle muchísimo por su participación. No, gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, a disposición cuando quieran, no hay problema. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.